Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias por el día, Señor, precioso que tú nos das. Precioso, Señor, por sobre todo porque es tu día, Señor, y es un día, Señor, que tú nos lo das para nuestro bien. Muchas gracias, Señor, porque es el día de reposo, para descansar, Señor, física y mentalmente de las cosas de la tierra, pero descansando, Señor, mirándote a ti, mirando tus obras, mirando tus promesas. Y así, Señor, que es que nuestra alma, Señor, encuentra descanso, porque podemos confiar en ti, tú eres la roca. Nosotros podemos estar, Señor, entonces, descansando, Señor, eh, sobre ti, Señor, seguros. Agradecemos, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que ahora en el estudio, Señor, de la enseñanza de tu palabra, tú nos seas guiando, ayudando, Señor, para comprender estos asuntos, Señor, que son tan altos. Bendícenos, Señor, por medio del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar entonces con este párrafo 3 de la confesión de fe. Vimos la semana pasada cómo el capítulo 3, que se trata acerca de el decreto de Dios, se volvió a partir del párrafo anterior, del párrafo 5, hacia aquellos que son escogidos. Los párrafos 1 y 2 y 3 hablaba acerca de la existencia del decreto. A partir del 3 comienza hablando acerca de la predestinación, o sea, el decreto aplicado a la vida eterna. El 3 y 4, digamos que son generales, pero en el párrafo 5 se volvió la predestinación para hablar acerca de aquellos que son predestinados para la vida. Y hoy va a continuar hablando acerca de aquellos que son predestinados para la vida. Y ya el próximo párrafo, el 7, va a hablar acerca de aquellos que son pasados por alto y ordenados para la muerte eterna. Entonces el párrafo de hoy dice, como Dios ha destinado a los escogidos para la gloria, así Él, por el eterno y sumamente libre propósito de su voluntad, ha preordenado todos los medios para esto. Por lo cual, aquellos que son escogidos, siendo caídos en Adán, son redimidos por Cristo. Son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu que obra a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Y nadie más es redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvo, sino solamente los escogidos. En el párrafo 1 de la confesión, o sea, de este capítulo del decreto, nos decía que Dios ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede, pero lo hace de tal forma que Él usa las causas secundarias. Y nosotros hablamos ahí acerca de las causas secundarias, como siendo causas usadas por la primera causa, siendo de alguna forma medios para llegar a un objetivo. Entonces, ahora nos va a decir cuáles son los medios que Dios usa para salvar a los escogidos. Entonces, de eso se trata este párrafo. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para salvar a los elegidos? Entonces,
de la misma forma en que Dios ha destinado a los escogidos para la gloria, así también Él ha preordenado todos los medios para que así sea. O sea, no solamente el fin está destinado, sino que también los medios para llegar a la salvación. Entonces, todos aquellos que son los así llamados escogidos, llegarán a la gloria. Dice Sproul en su comentario a la confesión de fe, que este párrafo, digamos que no añade nueva información a lo que ya se había dicho, más que en dar detalles, para mostrar cómo Dios hace lo que Él ha decretado. Vean cómo algunas frases se repiten con lo que ya hemos visto. Nos dice que que esto se hace por el eterno y sumamente libre propósito de su voluntad. El mismo lenguaje que él usa o que ellos usan en el párrafo 1, donde dice Dios desde toda la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su voluntad, ordena inmutablemente todo lo que acontece. Entonces es este mismo lenguaje, no va a diferenciar nada ya lo respondió del teléfono. No cambia nada, continúa el hilo de lo que se viene hablando. ¿Cuál es el fin por el cual Dios, o para qué Dios va a usar estos medios? El fin es que los escogidos lleguen a la gloria. Es asegurar que aquellos que Él escogió en la eternidad lleguen a la gloria, que ninguno se pierda. Entonces, recuerdan que hablamos de los arminianos que decían que Dios predestinó el fin, pero no eran los arminianos, eran los molinistas. Básicamente Dios predestinó todos los mundos posibles y ahí cada hombre, dependiendo de su propia voluntad, va a elegir cuál es el camino que va a seguir y todos ellos predestinados por Dios. Eh, Aquí nos va a decir que Dios no solamente determinó el fin, sino que también cada uno de los pasos que llevan a la gloria. El fin, entonces, es la gloria. ¿Cuáles son los medios que Dios va a usar? Nos dice en la segunda línea, dice, por lo cual, aquellos que son escogidos, siendo caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí los medios. Entonces, ¿cuáles son estos medios? La redención, el llamado eficaz, la justificación, la adopción, la santificación y el ser guardados o la perseverancia. Todos estos entonces son medios, aquí está hablando de medios, está hablando acerca de un camino lógico. No está hablando necesariamente de pasos que se vayan dando temporalmente, sino que del camino lógico para llegar al fin que es el que ellos sean glorificados. Vean en 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2 dice, los elegidos
según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean también en Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Y también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente, segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Dice, más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. ¿Qué tienen en común estos 4 versículos que leímos? Elección, ¿cómo? Ya, el ser escogidos. Todos hablan acerca del ser escogidos. Para o para alguna otra cosa. Vimos como decían distintas cosas. Fuimos elegidos para ser adoptados. Fuimos elegidos para salvación. Fuimos elegidos para ser santos. Entonces la elección tiene un propósito. La elección no es el fin en sí misma. La elección es para que nosotros lleguemos a algo más, para que algo más ocurra en nosotros. Entonces la elección, podríamos decir, es el fundamento lógico para varias otras cosas que van a ocurrir en nuestra vida. Entonces, en estos versículos nosotros leímos el por medio de o el para, mostrando que estos son pasos lógicos que se van a ir dando, que están relacionados los unos con los otros. Dios entonces escogió los medios. Ahora vean cómo Dios nos escoge, o más bien obra en nosotros, los escogidos, considerándonos caídos en Adán. Por lo que aquellos que son escogidos, explicación, siendo caídos en Adán, son redimidos por Cristo. Porque en realidad no tiene sentido el ser escogido para salvación si antes no somos considerados caídos en Adán. Recuerden lo que dijimos la semana antepasada cuando hablamos acerca de los ángeles. ¿Hay salvación para los ángeles? No, no hay salvación porque ellos no están caídos. ¿Salvos de qué? A ellos no les fue imputado el pecado de Adán. El pecado de Adán se hereda y se imputa solamente entre los humanos, en el representante de los humanos. Entonces, cuando Dios nos escoge para redimirnos, Él nos escoge considerándonos caídos en Adán. Y entonces, caídos en Adán, Él nos va a redimir por Cristo. ¿Qué significa redención? Perdón. Ya, justifica. Mire, aquí nos va a decir el párrafo, dice que Él nos redime, nos llama, nos justifica, nos adopta, nos santifica y nos guarda para salvación. Por lo tanto, estos pasos o estas palabras no significan lo mismo.
Son distintos aspectos que van a ir operando para nuestra salvación. O sea, la redención no es lo mismo que la justificación. No es lo mismo que la salvación. La redención está relacionado con un rescate. Con un rescate no por la fuerza, sino que por medio de un pago. Eso significa específicamente el término redención. Hace alusión a eso. Es decir, que a los escogidos, estando caídos, en Cristo fueron redimidos. O sea, se pagó un precio por ellos. La idea aquí es de que alguien es esclavo, de que alguien está tomado prisionero, y entonces viene otro para rescatarlo, para tomarlo de quienes lo tienen esclavizado y para hacerlo libre. Entonces eso se puede hacer de dos formas, ¿cierto? Por la fuerza o pagando. La Escritura nos va a decir que el Señor Jesucristo nos redimió no por la fuerza, sino que pagando un precio. Y así entonces Él nos hace libres. Vean en Mateo 20, el versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10, el versículo 45, hace la misma afirmación, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando el Señor Jesús va a caracterizar su obra, la va a colocar en los términos de la redención, del Él ser el rescate por muchos. Estos muchos, según la confesión, según la propia Escritura, son aquellos que son elegidos. Ahora, ¿por qué nos rescata? ¿Por qué nosotros tenemos que ser redimidos? Porque al estar caídos en Adán, nosotros somos siervos o esclavos. ¿De qué? ¿Del pecado? ¿De qué más? Somos siervos de la ley también. Siervos de la ley y somos siervos del pecado. Gracias. Ya me estaba cosiendo. Sí. Somos libres específicamente de no de la ley en sí misma, sino que de la maldición de la ley. Vean en Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y también el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, todos aquellos que piensan que por la obediencia a la ley pueden ser salvos, son siervos de la ley. Están bajo la maldición. ¿Por qué? Porque el quebrar la ley trae el castigo, trae la maldición. Y va a citar el apóstol Pablo Deuteronomio 27, 26, cuando dice que es maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces,
Todos nosotros somos o estamos bajo la maldición de la ley. La ley trae a nosotros esta maldición y el apóstol nos va a decir entonces que él nos rescató de esta maldición de la ley. Él nos redimió de esta maldición de la ley, del castigo de la ley, que es la muerte eterna. Pero también Él nos libró de la ley en su sentido ceremonial. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente de los aspectos ceremoniales de la ley. Estos son los aspectos que trataban de hacer obligatorios los judaizantes a los gentiles. Eh, y entonces el apóstol va a decir que él redime a los que estaban bajo la ley para recibir la adopción de los hijos. Entonces, estamos libres por la redención de la maldición del pecado. Eh, perdón, somos libres de la ley, de la maldición de la ley ceremonial, pero también somos redimidos y estamos libres del pecado. ¿En qué sentido estamos libres del pecado? Que no somos esclavos del pecado, pero el pecado continúa habitando en nosotros. Ujú. No se enseñorea de nosotros. Entonces, hay dos aspectos en los cuales nosotros somos libres del pecado. En este mundo, no somos libres de la presencia del pecado. ¿Pero de qué somos libres? De la culpa del pecado y del poder del pecado. Vean en Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eh, Ya, y el 25. A quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Aquí la propiciación también está asociada al término redención. Eh, También veamos Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención y por medio de la redención, la remisión de los pecados. Y Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces somos redimidos de las transgresiones. Entonces, por su mediación, la mediación del Señor Jesucristo, es que nosotros somos libres de la culpa del pecado. Pero también somos redimidos del poder del pecado, como decíamos, ya no se enseñorea más el pecado de nosotros. Romanos 6:11 dice, así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos muertos para el pecado. Cuando el pecado nos mira, Él nos ve como muertos, ya no tiene poder sobre nosotros. Vean también el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no es Señor de nosotros. O sea, fue Señor. Pero como el Señor Jesucristo nos redime, nos rescata de ese Señor. Y entonces somos libres. ¿Quién nos redime? Cristo. Somos redimidos por Cristo. Ahora, los siguientes pasos son actos del Espíritu. Vean cómo dice, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu. Entonces, ¿quién nos llama a la fe en Cristo? El Espíritu Santo. Nos redime Cristo, nos llama el Espíritu Santo. Este llamamiento, de hecho, si ustedes pues continúan viendo la confesión, estos pasos exactos tienen un capítulo cada uno. Capítulo 10 del llamamiento eficaz, 11 de la justificación, 12 de la adopción, 13 de la santificación y 14 de la fe y el arrepentimiento y la vida. Y ahí va a continuar hablando acerca de otros de los pasos, otros de los medios. Pero todos estos pasos que menciona aquí, luego tienen un capítulo cada uno donde son explicados de mejor forma. Ya, ahora avancemos. El llamado eficaz. ¿Qué es el llamado eficaz? Porque en algún lugar la Escritura dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿hay llamados que no son escogidos? Sí, hay llamados que no son escogidos, pero no está hablando acerca de ese llamado que nosotros hacemos cuando le decimos a la persona, tú tienes que venir a Cristo. No es ese llamado, no está hablando del llamado de los hombres, está hablando del llamado del Espíritu, que siempre es eficaz. Todos los que el Espíritu llama para que sean salvos, serán salvos. Porque su llamado es eficaz. Vean en Romanos 8:30. No. Primera Tesalonicenses 5, 9, 10. No habíamos saltado esos pasajes. Primera a los Tesalonicenses 5, 9 y 10. Sí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y también Tito 2:14. Tito 2:14, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí está hablando acerca de la redención, para que no nos escapen esos dos versículos que va a citar la confesión. Ahora sí, Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos mencionado varias veces este pasaje, un pasaje muy conocido, que nos habla acerca de la seguridad de que todos aquellos que fueron elegidos
van a ser glorificados, no se va a perder ni uno solo. Y uno de los pasos en los cuales todos los elegidos entran es el del llamamiento. Todos aquellos que fueron predestinados fueron llamados. Y todos los que fueron llamados son justificados. O sea, no hay nadie que sea llamado que no sea justificado. Porque el llamamiento, este llamamiento del cual está hablando aquí, es el llamamiento del Espíritu, que siempre es eficaz. Este llamamiento se obra, o el Espíritu Santo lo obra, al mismo tiempo de cambiar nuestros corazones. Cuando Dios nos llama, Él no solamente nos llama desde afuera, sino que Él nos llama y cambia nuestro corazón o nos regenera para que nosotros seamos salvos y podamos responder de forma positiva a su llamado. O sea, cuando Él nos ama, nosotros siempre vamos a responder a Él con amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero hay alguien que Dios ame y que no lo ame a Él. No, porque su amor resulta en una respuesta de amor, siempre. Entonces su llamado es eficaz. Y este llamado es a la fe. O sea, es el llamado para creer. Entonces somos llamados a la fe. Y luego va a hablar de otros pasos, que son la justificación, la adopción y la santificación, que estos ocurren mediante la fe o por medio de la fe. Somos llamados a la fe y luego somos justificados por medio de la fe. ¿Sí? ¿Mm? Ellos siempre resisten en el sentido de que a qué se referiría ese se resisten a los mandatos de Dios. Recuerda que todo lo que Dios nos manda es el Espíritu Santo mandándolo. En cuanto a su... ¿Te acuerdas que cuando hablamos de los decretos o de la voluntad de Dios en su sentido prescriptivo y se me va la palabra. Sí, permisivo no es la palabra que estaba buscando. Bueno, es básicamente lo que Dios hace que pase, y lo que Dios manda que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo en cuanto a lo que Él nos manda hacer, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo mandándonos. Entonces, cuando alguien no hace lo que el Espíritu Santo manda, él está desobedeciendo al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo. Pero en este sentido de cuando Él llama para salvación, llama para la fe, nadie se puede resistir. Porque este llamamiento siempre es eficaz. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, junto o posteriormente a este llamado a la fe, que el Espíritu Santo obra en su debido tiempo, como no depende de nosotros, no es obrado por nosotros, no ocurre a nuestro tiempo, sino que es obrado por el Espíritu Santo en su tiempo, o sea, cuando Él quiere. Luego Él también nos justifica. Vamos a definir esto posteriormente. De hecho, ya son las 11. Entonces, viene la justificación, que es, ¿qué cambio hay en nosotros cuando somos justificados? ¿Cambia algo de nuestro ser cuando somos justificados? ¿Cambio de mentalidad? Ahí sí, dicen no.
hay un cambio interior es el cambio del corazón, es la regeneración. Uh-huh. Uh-huh. La justificación no implica, aunque está unido obviamente con la regeneración, nadie es justificado sino regenerado, pero la justificación no implica cambio en nosotros, no es una obra de Cristo en nosotros, sino que es una declaración legal que Dios hace. Entonces, Dios nos declara justos en la justificación. La santificación es otra cosa, que va a estar unida con la justificación, pero no debemos confundirlas. Quien confunde justificación y santificación cae en el error romanista. Justificación es una declaración externa a nosotros que Dios hace. Claro, la justificación es que Dios decide, aquí vamos a la palabra técnica, imputarnos la justicia del Señor Jesucristo. Eso no significa que Él nos transforma para hacernos justos en nosotros. Eso es lo que creen los romanistas. Para ellos, la justificación es lo mismo que la santificación. Los romanistas creen que ellos son santos en sí mismos por causa de la justificación. Nosotros decimos, no es así. La justificación es una declaración legal donde Dios dice, a yo como juez, lo voy a declarar justo y le pega ahí con el martillo, caso cerrado. Entonces, no implica cambio. Ahora, cambio no en nosotros, en nuestra forma de ser. Cambio en la forma en cómo Dios nos mira, sí. Porque Él decide mirarnos en Cristo, mirar la justicia de Cristo. Es el abogado, claro. Pero aquí básicamente tampoco es ese proceso, sino que es la declaración del juez que finalmente dice, esta persona es justa, lo declaro justo. Aunque la persona haya cometido el crimen, cuando el juez dijo lo declaro justo, ya es justo, legalmente. Eso es lo que pasa en la justificación. Dios nos imputa la justicia del Señor Jesucristo. El siguiente medio es el de la adopción. Ya, pero vamos solamente a mencionarlo: la adopción, la santificación y el ser guardados para salvación. Y vean cómo la salvación aquí es algo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros podemos hablar de la salvación. ¿Ya somos salvos? Sí, en un sentido sí. Pero en otro sentido seremos salvos solamente en el futuro, cuando seamos salvos del juicio. Entonces, todo este proceso es para guardarnos para esa salvación, para que seamos salvos del juicio. Entonces, podríamos decir, como a veces se habla en escatología, ¿somos salvos? Sí, pero todavía no. ¿Somos salvos? Sí. ¿Tenemos salvación? ¿Cómo no? Claro, pero eso nos convierte en lo que la Escritura llama y habla de nosotros como los escogidos. Pero fuimos escogidos en el pasado. Entonces ya somos salvos, pero aún no plenamente. Porque la condenación es algo que va a ocurrir con el juicio. Entonces, ¿somos salvos? Sí, pero digamos que finalmente, y por eso algunos hablan de una salvación final, no confundirla con otros pensamientos que también hablan de salvación final, pero que van a afirmar que ahí seremos salvos por las obras, otra lecera nueva. Pero sí se habla de una salvación final, algo de que va a ocurrir en el futuro. Por eso somos guardados para la salvación. Finalmente, el párrafo va a decir que nadie más
es redimido por Cristo, edificado, llamado, justificado, adoptado, santificado y salvo, sino solamente los escogidos. ¿No? O sea, está diciendo aquí que básicamente todos tienen que pasar por todo este proceso y que nadie que comienza el proceso finalmente se perderá en el camino. Ya. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Sé que pasamos volando en la última parte. Uh-huh. Sí. También hay algo que es muy importante que lo vamos a ver en el artículo 1.9, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os llama la tierra. Entonces, ese para nos corresponde a todos nosotros. Sí. De hecho, uno de los textos que eran creados para buenas obras. Y por eso en la confesión, la parte de las buenas obras va a venir después de estos pasos o de estos medios para la redención. Porque como decíamos, la santificación va a ser siempre, va a existir siempre, va a ser resultado de lo que Dios hace. Nosotros no podemos no ser santos si Él nos escogió. Él nos escogió entonces para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, para que hagamos todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces Él nos elige para que nosotros seamos como los niños propaganda de su reino. Entonces, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que prediquemos. De antemano. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Uh-huh. E incluso cuando obedecemos no hay mérito en nosotros. Él la preparó de antemano. ¿Algo más? Estamos terminando la clase. Si no, entonces vamos a orar. ¿Guli? Más feliz, más contenta tengo que estar porque fui elegida. Eso es maravilloso. Hay millones y millones y millones de gente que no se lo entienden. Eso me hace muy feliz. Recuerden que dijimos del principio, las enseñanzas de la confesión, porque son las enseñanzas de la Escritura, nos van a llevar a glorificar a Dios. Y esta forma de entender la salvación ciertamente glorifica a Dios porque nos quita a nosotros cualquier y todo mérito que podamos afirmar tener. Ya, ahora sí, oremos. Señor, te damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por tu elección. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano, el que tiene poder y el que tiene autoridad. Tú eres, Señor, aquel que puede de la misma masa crear vasos para honra, Señor, y vasos para ira. Y mostrar, Señor, de forma justa, Señor, de forma perfecta, tus atributos, Señor. Tu misericordia, Señor, tu justicia. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos mirarte, Señor, entonces, tal como tú te revelas a nosotros. Tú eres el Dios soberano, Señor, que no nos debe nada, pero que tú exiges de nosotros, Señor, tu gloria, porque la gloria, Señor, te pertenece. Así que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a glorificarte, pensando, Señor, en nuestra salvación, pensando, Señor, en lo que tú haces, sean los cambios que tú efectúas en nosotros, sean las declaraciones que tú haces acerca de nosotros, que podamos, Señor, entender que es en Cristo que somos salvos, Señor, que somos redimidos, que es el Espíritu Santo, Señor, quien nos llama a la fe, quien aplica las bendiciones de la redención, que nos justifica, que nos santifica, quien nos guarda para la salvación. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, Señor, entonces,
pensando, Señor, en la salvación que es tuya, Señor. La salvación es de Jehová. Así que, Señor, guárdanos del orgullo, guárdanos, Señor, de el volvernos y hacernos esclavos de la ley. Guárdanos, Señor, de hacernos señores de otros, de nuestros hermanos especialmente, para que esta libertad que el Señor Jesucristo consiguió para nosotros los creyentes, esta redención, sea amada, respetada, Señor, por nosotros. Bendícenos, Señor, y ahora prepáranos para el culto, Señor, en unos minutos más. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Chao, hermanos. Chao, pastor.